Sí. Pero básicamente son problemas, ¿sí? Uh-huh. Y hay varias maneras de confrontarlos. Bueno, ese es el tema que hoy nos atañe, que hoy nos reúne, ¿sí? ¿Cuál es el origen de esos problemas? Mira, normalmente cuando hay una causa y hay una consecuencia. Uh-huh. Y la causa de todo lo que nos toca vivir en la vida, Uh-huh. por llamarle, como veníamos hablando, problemas, es el pecado, Lucas. Amén. La raíz de todo lo que nos atañe en nuestra vida es el pecado. Amén. Sabemos que el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, como dice la Biblia, desobedecieron a Dios, pecaron, ¿sí? Y desde ahí la humanidad sufre una consecuencia atroz, y es el pecado. Sabes que hay un versículo en la Biblia que quisiera compartirles, que está en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Uh-huh. A veces es un poquito complicado hablar de estos temas, porque hablar del pecado básicamente podría llevarnos quizás horas. Pero lo que nosotros queremos hacer hincapié es en la condición del hombre. ¿Y qué es básicamente el pecado? ¿Sí? Uh-huh. No vamos a hablar de los distintos tipos de pecados o qué es pecado básicamente, ¿no? Pero la palabra pecado tiene un solo significado, ¿sí? ¿Qué es pecado, Gisela? Pecado se lo define como errar al blanco, Lucas, como salirse del camino, ¿sí? Uh-huh. Sabemos que Dios, cuando nos creó, porque somos creados por Dios, somos hechura suya, uh-huh. Él nos creó con un propósito eterno. Cuando nos desviamos del propósito que Dios tiene para nosotros, cuando nos desviamos de ese camino, estamos pecando, ¿sí? Es la dificultad más grande que tiene el hombre, ¿no? Uh-huh. Muchas veces el hombre, lógicamente alejado de Dios, vive en desesperanza y vive aferrado a esos problemas, vive metido en ese abismo que se creó en el principio de los tiempos, con Adán uh-huh. y Eva, como vos compartías, en el pecado original, y se mete en ese abismo y no puede salir, ¿sí? Hay un solo camino para poder salir, pero como vos bien decías, pecar es errar al blanco, pecar es salirse del camino, ¿sí? Lo que nosotros queremos con el programa de hoy es compartirles acerca de nuestra condición natural. El hombre en sus inicios tenía una condición espiritual, ¿sí? Uh-huh. La Biblia nos enseña que nosotros hemos sido creados por Dios. Y sin entrar en comentarios que quizás pueda herir algún tipo de susceptibilidad, no es como muchos creen en la teoría de la evolución y demás, pero nosotros queremos compartirte hoy un mensaje de esperanza, ¿sí? Ese abismo, hay un camino para que desaparezca, hay una manera de salir de esa condición pecaminosa y volver a esa naturaleza espiritual que el hombre tenía en un principio y que hoy fue teñida de rojo carmesí, como dice la Biblia, y que Dios pretende volverla blanca como la nieve, ¿sí? Así que a ustedes que están del otro lado, atenti con sus oídos, porque para esto hay una condición, ¿sí? Tenemos que entender hoy día que todos somos pecadores, ¿sí? Todos delante de Dios somos pecadores. Pensaba, Luca, en esto que decís, que el pecado es aquello que nos aparta de Dios, uh-huh. Nos aparta de Dios, porque al no hacer su voluntad, nos aparta de Él. Uh-huh. Dios no puede estar cerca del pecado, pero sí del pecador. Quiero que quede claro que Dios ama al pecador, no al pecado, pero sí al pecador. Y pensaba en esto de que muchas veces el pecado se termina viendo como una tela de araña. Uh-huh. Mientras vos más te metés, más te enredás. Tal cual. Y esto es así, ¿no? Vos mientras más pecás, más vas a seguir pecando. Y como hablamos en el principio, el pecado no solo tiene consecuencias en mi vida, uh-huh. sino en todos los que nos rodean. Por eso hoy vemos en el común de la gente familias destruidas, personas en soledad, deseos de suicidio, chicos en bullying, chicos que no se sienten parte de una sociedad. Uh-huh. Vemos una música denigrante de la mujer. Uh-huh. Todo eso es consecuencia de lo que hablábamos al principio, Lucas, del origen de todo, el pecado. A raíz de la caída del hombre, es decir, de la caída de Adán y de Eva, uh-huh. todo se fue tergiversando. Y dice la palabra de Dios que cada vez es peor. Y también podemos ver el amor de Dios en esto, ¿no? Que mientras sobreabunda el pecado, dice
Dios en su palabra, sobreabunda la gracia. Ahora, se me ocurre hacerte una pregunta, ¿sí? Seguramente del otro lado haya muchas personas que se hagan la misma pregunta. ¿Por qué todos somos pecadores? Uf, qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Me ha pasado que me preguntaron, ¿por qué yo soy pecador si no maté, no robé, ¿sí? ¿Por qué yo soy pecador si estoy con mi esposa, nunca le engañé, ¿sí? No hice nada malo, no dejo de ayudar a la gente, ayudo en la asistencia social? ¿Por qué me considerás a mí un pecador, no? Y creo que esto lo pueden pensar muchas personas que están del otro lado, ¿sí? Por ahí se puede ver como que quizás es algo injusto. ¿Por qué me vas a condenar a mí si el que pecó fue Adán? ¿Verdad? Pero la Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, es decir, la consecuencia del pecado es la muerte, como vos bien los decías, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Es decir, que a consecuencia de que Adán pecó, nosotros tenemos esa consecuencia y se pasa de generación en generación. Okay. Pero hay que aclarar que cuando Adán pecó, la consecuencia inmediata fue su muerte espiritual. Y no solamente su muerte espiritual, sino su muerte física. Su cuerpo se empezó a degradar. El hombre, cuando fue creado, no estaba pensado para que el hombre muriera físicamente. Tenía una condición y una relación con Dios tan cercana y una vida de inocencia al lado de Dios que podía gozar de todos los beneficios que Dios le había dado. Pero al pecar, al desobedecer, se cae en esa condición de muerte física. Pero quiero aclarar que inmediatamente viene la muerte espiritual. Y cuando hablamos de muerte espiritual, hablamos de separación del hombre con Dios. A eso nos referimos cuando hablamos de la muerte espiritual. Perfecto. Y también quería aclarar, porque muchos van a decir, sí, pero yo no hice nada. Yo no tengo por qué considerarme pecador. Sí, es un pensamiento que mucha gente tiene, ¿sí? Que hemos tenido, que yo he tenido personalmente. He sido muy confrontado con esta pregunta, ¿sí? Y he confrontado también con esta pregunta. Ahora bien, decime, hablando científicamente, genéticamente, ¿podemos heredar los ojos de nuestros padres, de nuestros abuelos? Sí, sí. Bien. ¿Podemos heredar el color de piel? También, sí. Bien. ¿Y por qué no espiritualmente tener una herencia espiritual? Es así como puedo explicarte la consecuencia del pecado de Adán. Es decir, que de generación en generación nos vamos transfiriendo el pecado. Es decir, que el hombre, ¿sí?, es pecador por partida doble. Uf. Por naturaleza, por herencia de Adán, pero también porque hacemos cosas que no debemos y que no le agradan a Dios. A veces las ignoramos y a veces las conocemos y las omitimos. Bien. Tema tremendo para tocar, ¿sí? Tema tremendo. Grosso. Pero básicamente la idea que tenemos es poder poner delante de ustedes, que están del otro lado, cuál es la verdadera condición del hombre. No estamos para juzgar, no estamos para apuntar con el dedo, pero todos estamos delante de Dios a la misma altura. Todos algún día vamos a llegar a la presencia de Dios y vamos a tener que dar cuenta por el tiempo que tuvimos de vida y lo que hicimos con Él, ¿sí? Eso nos convierte en personas imperfectas, nadie es perfecto, ¿ok? Así que entiendo con lo que me decís que venimos de una herencia pecaminosa. Así ¿sí? es. Pensaba en esto, ¿no? Y muchos van a decir, y bueno, la heredé, listo, como heredé los ojos de mi papá, como heredé el color de piel, como heredé su carácter, ¿sí? Pero muchas veces ignoramos lo que eso implica en nuestras vidas. Y eso implica que hay una herencia en nuestras vidas que nos va a llevar a un futuro eterno, ¿sí? Y ese futuro eterno puede ser con Dios o sin Dios. Puede ser en el cielo o en el infierno. Todo problema viene a consecuencia de, pero todo problema me imagino que tiene una solución. Así es. Me imagino que debes tener esa solución por ahí. Hay una buena noticia. Exactamente. Qué bueno poder escuchar eso. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz
de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Ay, la, 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 y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Seguimos en Es Posible, un programa que la verdad que desde mi punto de vista es una bendición en todos los sentidos por las oportunidades que nos otorga, tanto a los que estamos de este lado como a los que están del otro lado. De este lado, el poder tener la oportunidad de servir a Dios con lo que a uno le gusta hacer, el comunicar y poder formarse en otras áreas, y del otro lado poder bendecir a la gente con una palabra, con un mensaje de esperanza. Qué bueno es poder servir a Dios en lo que a uno le gusta y qué bueno es obedecer a su palabra. Y cómo no compartir toda la alegría que Dios nos dio cuando llegó a nuestra vida. Tal cual. ¿Cómo no bendecir? Hay mucha gente que ha sido la artífice y que han sido partícipes muy necesarios de que todos estemos aquí, o que todos hayamos conocido de la palabra de Dios. Por eso queremos aprovechar la oportunidad para saludar a nuestros pastores que están del otro lado, a Carlos Rendón y a Brenda Villafañe de Rendón, saludar a la familia pastoral y darle las gracias por esta nueva oportunidad. Se los extraña, de igual manera se los extraña. Sí, obviamente, que cuando hay dos participantes, o tres o cuatro, el dinamismo cambia. Salvo que esté un tal Franco Chazarreta. No sé, no lo reconozco. Que también aprovechamos la oportunidad para saludarlo. Un grande Franco. Un grande Franco, el profe de todo esto, una de las mentes que ha pensado esto para poder comunicar la palabra de Dios a través de un medio radial. Muchísimas gracias a ellos. Queremos saludar a aquellos que nos están escuchando del otro lado. También tenemos mensajes en el por el Face de la radio. ¿Sí? Pero aprovechamos la oportunidad ¿sí? para dar las líneas de comunicación. ¿De qué manera podés comunicarte con nosotros? Por medio de WhatsApp. Bien, podés agendar nuestro número de WhatsApp de la iglesia, ¿sí? Es 341-3026
341-3-026-708. Repetimos, 341-3-026-708. Allí podés mandarnos tus mensajes, tus saludos, tus pedidos de oración. También podés hacerlo por el chat del Face de la radio, que es la 103.5 radio, la radio FM. Bien. Gracias. Y podés escucharnos también por tu emisora radial, la 103.5, en tu sintonizador, ¿sí? O desde la app. O desde la app, ¿sí? La app es... la podés TV bajar, Más. Sí, TV Más. La podés bajar por el Play Store. Bien. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Bueno, saludos dados. ¿A quién tenemos en el chat? Y están conectados Kevin. Hola Kevin, ¿cómo estás? Mirta, la mamá de nuestra pastora. Un abrazo grande, Mirta. Blanca. Blanca Aguirre. Nos está acompañando Flor, nos está acompañando Noé. Qué bueno. También nos acompañan nuestros pastores del otro lado, Abrazo grande. haciéndonos el aguante. Nos ¿sí? siguen de cerquita. Leti, sí, Febe. También Febita se la extraña, que es parte de este equipo, ¿sí? Tremendo equipo. Tanto de este lado del micrófono como del otro lado de la cabina. Excelente el trabajo que se está haciendo y la verdad es que es todo un desafío. Bueno, pero seguimos con el tema que nos reúne hoy. Habíamos hablado acerca del pecado, de la condición natural del hombre, de lo difícil que es transitar una vida sin Cristo, ¿sí? Cuando uno está lleno de problemas, que uno se acostumbra a vivir con esas situaciones y termina naturalizando y empieza a sufrir las consecuencias de esto que se ha dado por llamar pecado, que hemos denominado a esto, según la Biblia nos enseña, que es errar al blanco, desviarse del camino o del propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Sí? Habíamos hablado acerca de que en el hombre, en la vida del hombre y su relación con Dios, se había abierto una grieta bastante grande, donde el hombre ha caído y ha terminado inmerso en una vida de pecado. Y habíamos hablado de una solución. Muchas veces nos encontramos con que en nuestra vida sin Dios o en nuestra vida común, creyendo que somos buenos, porque vivimos una vida moralmente correcta, creemos que vamos a poder salir de nuestras situaciones problemáticas, de esas circunstancias que nos quitan el sueño, que a veces nos generan más situaciones porque tomamos decisiones quizás a la ligera, con nuestra inteligencia, con nuestras fuerzas, y determinamos en nuestra vida a confiarla quizás en un profesional cuando tenemos, por llamarlo de alguna manera, problemas en el sueño para dormir porque estamos llenos de situaciones que nos quitan la paz, que nos quitan la tranquilidad, o hasta a veces, viviendo sin situaciones tan problemáticas, estamos dentro de nuestro metro cuadrado y cuando vuela una mosca, toda nuestra estructura se derrumba. Y muchas veces el hombre vive de esa manera. Creemos que la solución es buscar en nuestra inteligencia, buscar en nuestras limitaciones, creyendo aún equivocadamente que somos superiores a este o a aquel, o hasta inclusive en el mismo Dios. Cuando se nos presenta la posibilidad de conocerle y le rechazamos, buscarlo, como decíamos, con nuestras fuerzas. Y no es el camino. Pensaba en esto que decís, Luca, porque muchas veces en la boca de todos está la queja. Y que cuánta inseguridad, y que mirá, aquel mató, aquel hizo, aquel esto, aquel lo otro. Pero podemos ver que es a causa de esto que vos decís, ¿no? Muchas veces con nuestras fuerzas queremos solucionar esos problemas. Queremos solucionar la inseguridad, queremos solucionar la depravación de la gente. Pero eso es a consecuencia de vivir una vida en pecado. ¿Por qué? Porque el hombre está apartado de Dios, está lejos de Dios. Y mientras el hombre siga lejos de Dios, esto va cada vez ser peor. Cada vez va a haber cosas más difíciles que superar, va a haber más situaciones de violencia, va a haber hombres sin empatía, hombres sin misericordia, sin compasión. El amor de muchos se va a enfriar, dice la palabra de Dios. Pero no quiero que todo sea negativo, porque como te dije antes, hay una solución. ¿Y cuál es esa solución? Dios proveyó esa solución. A ver. Y esa solución es Cristo Jesús. Dios proveyó al mundo porque ama a los pecadores, como te dije anteriormente. No ama al pecado, pero ama al pecador, ¿sí? Entonces podemos ver que esa solución que Dios envió al mundo es
Cristo Jesús, porque Él vino a pagar por nuestros pecados. Decíamos al principio de la charla, como decía la palabra de Dios en Romanos 3:23, que porque todos somos pecadores tenemos una consecuencia, es la muerte, ¿sí? Esa es nuestra consecuencia. Nosotros teníamos que pagar con la muerte, pero Jesús vino a tomar mi lugar, a tomar tu lugar. Por eso Dios lo proveyó, para pagar por nuestros pecados, para tomar el lugar que nosotros deberíamos tener, ¿sí? Entonces Dios nos ofreció su justicia. Delante de Dios, hoy, aquellos que aceptan a Jesús en su corazón y que lo reciben, hoy pueden ser justos delante de Dios. No son más vistos como pecadores. Amén. ¿Sabés qué? Pensaba en esa solución, ¿no? Volviendo, podríamos volver al principio, seguir hablando, tomar otras aristas de este tema, pero no queremos desenfocarnos del objetivo que tenemos como comunicadores, que es poner delante de aquel que está del otro lado y que quizás no entiende qué es el pecado, por qué soy un pecador, o por qué Dios es tan malo que todo lo que yo creo que es bueno, Él lo toma como malo. Es que en realidad una vida apartada de Dios es una vida que está por fuera de su voluntad. Y todo lo que está por fuera de su voluntad es pecado, ¿sí? Nuestra condición es pecaminosa y la solución a esto es Cristo, es aceptarle, ¿sí? Es buscarle. Y qué bueno que podamos tomar conciencia de la promesa, de las promesas que tenemos en Dios, ¿sí? A través de la obra redentora de Jesucristo. Él murió por nosotros, Él murió en nuestro lugar, Él se llevó todo ese pecado, ¿sí? Nuestro pastor en una reunión dijo una frase que a mí, sinceramente, yo creo que Gisela va a compartir conmigo, me voló la cabeza, que fue: a Dios no le interesa tu pasado, a Dios le interesa tu presente y tu futuro. Así es. Al que le interesa tu pasado es el diablo. Cuando uno acepta a Cristo, el pasado dice que va al fondo del mar, todos nuestros pecados, y Él se olvida de que se olvida. Así es, Lucas. El peor enemigo del hombre es Satanás, el diablo. Y él, muy bien, como vos decías, está interesado en nuestro pasado. Porque nuestro pasado es el que está apartado de Jesús, el que está apartado de Dios. Y con eso tiene herramientas para acusarnos. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, ¿sí? Él es el que borra todos tus pecados y el que te da una nueva vida. Amén. Todo lo hace nuevo. Amén. Gloria a Dios. Reposan mis días, en un instante todo puede transformar. Si acaso ya no vuelves tal vez, recuerda lo que te dije ayer. Tus ojos yo nunca olvidaré. Hasta en una fuente de trabajo, ¿no? Fuente de ingresos. Vivimos muchas veces pendiente de las redes sociales, del like, de la cantidad de seguidores, ¿sí? Y hasta muchas veces perdemos el enfoque. Un influencer chequeaba cada día sus cuentas de Instagram, pero podía ver los 2 millones de seguidores que tenía, la cantidad de likes, ¿sí? De sus seguidores. Era tal la obsesión que él tenía con sus redes sociales que muchas veces dejaba pasar de largo fechas tan importantes en su vida que más adelante podríamos ver que puede arrepentirse. Podemos ver que los cumpleaños de sus padres pasaban de largo, aún hasta los partidos del Mundial. ¿A quién se le ha pasado un partido del Mundial? A nadie. Pero este chico tenía muy presente, o era el centro de su vida, las redes sociales, ¿sí? Aún pensaba, ¿no? Se casaba y casi llega tarde a su boda. Qué terrible, ¿no?
que las redes sociales primeramente ocupen tu vida antes que tu matrimonio, que tu familia, ¿sí? Y luego de este evento, de su boda, ¿sí? Luego de cierto tiempo, llegaría a su vida una situación que no iba a depender de las redes sociales, que no iba a depender de la pantalla. Su salud iba a sufrir un cimbronazo importantísimo. Le habían diagnosticado cáncer de colon. Cuando esa noticia llegó a su vida, recibió palabras de ánimos de sus seguidores, aún un montón de mensajes agradables, ¿sí? Pero estos 2 millones de seguidores no iban a poder sostenerle en lo que aconteciera tiempo después. Pese a toda su intención por seguir vigente en las redes sociales, por perdurar activo en cada uno de sus perfiles, ¿sí? Llegó un momento donde la enfermedad ocupaba el 100% de su tiempo y no le permitía ocupar el tiempo que él ocupaba en las redes sociales. De alguna u otra manera, sus familiares le ayudaban a poder seguir estando presente en las redes, en sus historias, en las fotos, en tipos diferentes de comentario, y podía seguir recibiendo algunos likes. Pero un trágico día, Lucas, y ya en lo que sería la última semana de su vida, él comenzó a darse cuenta de todo lo que no había podido disfrutar en su vida, de todo lo que había postergado a causa de las redes sociales, a causa de poner su atención en lo que no era trascendente, en lo que no era importante. Y entre todas estas cosas, él entendió que postergó el enfoque de su vida espiritual. Nunca se había puesto a pensar en su destino eterno. Tanto fue así que decidió ingresar por última vez a su Instagram. Y yo puedo pensar, bueno, habrá buscado el consenso de todos sus seguidores, el saber qué opinaban, si lo vanagloriaban, pero no. En esa última búsqueda, él fue para buscar una pregunta que creo que muchos hoy están descartando. Y él se preguntó, ¿cómo estoy con Dios? No buscó los likes, no buscó postear, no buscó subir una foto, sino que se preguntaba, ¿cómo estoy con Dios? Y lo lastimoso de esto es que él no pudo llegar a ver el resultado de esta pregunta, porque en ese momento dio su último suspiro y su corazón dejó de latir. Y como este chico, hoy hay muchas otras personas del otro lado de las ondas radiales que pueden estar en esta situación, enfocando su vida quizá en un trabajo, quizá en las redes sociales, quizás en la persona equivocada, y desestimando que nuestra vida espiritual tiene que tener el 100% de nuestra atención. Como hablábamos anteriormente, hay consecuencias, y esta es una, la que vivió este chico es una. Lamentablemente, él no pudo decidir por Cristo, porque no llegó, su vida no llegó, y nadie tiene comprada la vida. Yo siempre he dado testimonio, mi marido falleció a los 28 años. Nadie se imagina fallecer a los 28 años. Creemos que tenemos toda una vida por delante, pero nadie tiene comprada la vida. Por eso es importante reparar en nuestro destino eterno. Como invertimos en tantas cosas, invertimos en una casa, invertimos en un plazo fijo, pero nadie invierte muchas veces en el destino espiritual de nuestras vidas. Por eso es importante meditar en esto, ¿no? En que la vida y todos los logros que nosotros como hombres podamos llegar a tener, a recabar, no nos alcanzan, no nos van a servir de nada. Porque cuando vayamos del otro lado, ¿sí? No van a venir con nosotros, no nos van a seguir. Pero el hombre sí necesita ser salvo, para no caer en la condenación eterna. Necesita a Jesús. Pero como veíamos en esto que te estoy contando, ¿no? Este chico descuidó lo que realmente era importante, simplemente por no buscar a tiempo a Jesús. Él necesitaba a Jesús, y como él, todos necesitamos a Jesús. Cuando Jesús está en nuestra vida, tenemos la certeza de ser salvos. Y al hablar de salvación, hablamos de un destino en el cielo, de una vida eterna. Nuestra alma no va a morir, ¿sí? Podemos tener
una muerte física, pero tenemos una continuidad eterna. Pero cuando estamos apartados de Jesús, nuestra alma muere y tiene una condenación eterna en el infierno. Pero hoy el Señor Jesús está dándonos una oportunidad. Así que si estás del otro lado, toma esta oportunidad que te da Cristo para que te puedas acercar a Él. Por eso hoy te quiero acercar un versículo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, y nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Y pensaba en esto, ¿no? Muchas veces, quizás del otro lado, con todo lo que escuchaste hoy, puedas decir, y bueno, con todo lo que hice en mi pasado me condena. Y Jesús no va a querer aceptar a este pecador, a este que vivió haciendo las cosas mal. Pero te doy una buena noticia. Tenés que tener la confianza para acercarte a Jesús porque Él te está esperando, Él te da una nueva oportunidad. Ahí podés acercarte y pedirle que Él venga a tu vida, que perdones tus pecados, que reconoces la condición en la que fuimos creados, en la que fuimos consecuencia de la caída de Adán, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero eso cambió cuando Adán pecó. Y también que su misericordia es tan grande que Él no repara en nuestro pasado. Él, cuando llegamos a Jesús, Él borra todos nuestros pecados, no le importa nuestro pasado, ¿sí? Y qué importante es que tomemos esta oportunidad, porque Él es el que nos asegura la eternidad. Amén, amén. Una vida alejada de Dios es una vida llena de circunstancias, de problemas. Quizás te estés preguntando del otro lado, pero estos muchachos que creen en Cristo, ¿no tienen problemas? Sí, la diferencia está en que en Cristo está la salida. Así que mi querido amigo, mi querido hermano que estás del otro lado, yo te invito a que puedas tomarte un minuto de este tiempo. No existen las casualidades cuando el propósito de Dios es el que apunta a nuestras vidas. Cuando Dios te busca y te llama, seguramente estás del otro lado escuchando este programa y dirás, che, no es la primera vez que me siento confrontado por un mensaje radial, de un programa cristiano, o por una prédica, o por un versículo bíblico, o por algo que alguien dijo acerca de la relación que el hombre tiene que tener con Dios. No existen las casualidades. Dios te está llamando y esta es una oportunidad más. Dios es un Dios de oportunidades y Él te quiere bendecir. Él quiere estar y Él siempre ha estado a tu lado. El problema del hombre es que por su naturaleza se termina por alejar de Dios. Entonces, nuestra invitación es que cualquiera sea tu condición, no creas que puedes hacer cualquier cosa. Nunca se puede hacer algo superior a lo que Dios puede hacer, para que Dios te ame más o Dios te ame menos, ¿sí? Nuestra condición pecaminosa es revertida únicamente cuando nosotros nos acercamos a Cristo. Por eso, más allá de tu condición, si conoces a Cristo, si te alejaste, si te dejaste de congregar, si te estás enfriando, si nunca escuchaste acerca de Jesús, bueno, este Jesús del que te hablamos es el que te va a sacar de esa situación donde estás, cualquiera sea. Por eso nuestra invitación es a que le aceptes en tu corazón. Es que vos, que estás del otro lado, puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y repetir. Nosotros vamos a orar y te vamos a pedir que vos puedas repetir unas simples palabras, ¿sí? Pero que sean conscientes y con el corazón, ¿sí? La salvación no es por obras, dice la palabra. No porque repitas unas simples palabras, una oración que un flaco del otro lado de un micrófono te está invitando a hacer para que tu salvación sea tal o cual. Tu salvación va a depender de vos y de tu relación con Dios. Es la misericordia de Dios en tu vida, por eso te pedimos que te tomes un minuto de tu tiempo y que reflexiones y que puedas repetir con nosotros y después nosotros vamos a orar por vos. Padre, te doy gracias, Dios, por esta nueva oportunidad que me das. Te recibo en mi corazón y te pido perdón. Reconozco que soy pecador, reconozco que he vivido una vida alejada de ti. Hoy escucho esta verdad por primera vez o la escucho una vez más. Y te recibo en mi corazón, me reconcilio contigo. Te ruego, oh Dios, que perdones mis pecados. Reconozco que moriste por mí en la cruz,
que todo ese sacrificio no fue en vano, que lo hiciste para que yo sea salvo, que ese era mi lugar, pero que vos lo tomaste. Te recibo en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador. Te ruego, Padre, que anotes mi nombre en el libro de la vida, y te pido que me acompañes y que me fortalezcas, Señor, y que conforme a mi fe, Señor, tus bendiciones vengan a mi vida. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por todos aquellos que están del otro lado, que han repetido, Señor, esta oración, pero que no sea una simple repetición, Señor, sino que cada palabra que hemos mencionado, Señor, en este programa, Señor, que este tema que quizás da para seguir hablando, Dios, los haya confrontado, Señor, con una condición natural del hombre que es la del pecado. Señor, que habiéndote recibido en su corazón se alejen de él y puedan vivir una vida conforme a tu voluntad. Que el hambre y la necesidad de conocerte aumenten cada día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Padre, guárdales, guíales, Señor, a una congregación donde la sana doctrina, Señor, les instruya a través de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, bendito Padre, una vez más, por habernos escuchado, Señor, y por tu gran y enorme misericordia y tu amor incondicional. Gracias, Espíritu Santo, por habernos acompañado, Señor, y por habernos escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Nunca estarás solo, no. Cuando tu alma pide a gritos y tus ojos húmedos están, nunca pienses que estás solo, no. No, 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 no. No estás solo, no. Bendición, un hermoso tema para seguir hablando de esto. Espero que los que están del otro lado puedan seguir reflexionando, yendo a la palabra, yendo a la verdad escrita, que es la palabra de Dios, para encontrar en ella esa verdad que nos va a guiar en una vida como la que Dios quiere que vivamos. ¿Sí? Del otro lado, en el chat de Facebook, hemos recibido muchísimos mensajes, pedidos de oración, en especial Noé Acuña, hemos leído tu pedido de oración, estamos en conocimiento de todas estas necesidades por las cuales pedís que intercedamos, y quédate tranquila, hay un equipo orando por vos, hay personas interesadas en seguir intercediendo, pero conforme a vuestra fe también será hecho. Así es. Te pido que también estés orando y apoyando a una congregación que ora por las necesidades, ¿sí? Le mandamos un saludo especial a todos los que están del otro lado y nos queda únicamente poder hacerles una invitación, lógicamente, a las reuniones que tenemos cada semana, los días miércoles, los días domingos, ¿sí? Bien, puedes acercarte a nuestra iglesia que está en Arijón 2021, ¿sí? Ahí cerquita de la estación IPF. A pasito de la radio. Exactamente, a pasito de la radio. Y nos encontramos los domingos a las 10 de la mañana y los días miércoles a las 19 horas. Bien. Y las reuniones de jóvenes son los días sábados 19:30 horas. Así Perfecto. que los esperamos a todos. Perfecto. Sin más, le damos otra vez muchas gracias por estar del otro lado. Gracias, Fabi, por ponernos al aire, porque bueno, Fabi es Una genia. parte fundamental de lo que hacemos.
y a la que básicamente volvemos locas con las señas, con los temas musicales. Pero a ella le encanta, esto le gusta y a nosotros nos hace sentir muy cómodos. Creo que lo peor que hay en un encuentro así cuando es dinámico, cotidiano, así, viste, suelto, son las despedidas. Ay, sí. Y creo que, como bien nos han enseñado, las despedidas no deben ser súper largas. Así que a todos les damos las gracias. Chau, nos vemos. Hasta el próximo programa.